porcentaje también tú lo mismo. Claro, y a mí me dijeron lo mismo que te dijeron a ti, que dijeron a ti. Ese porcentaje no se puede cumplir, no se puede cumplir, porque la... Oye, aparte que te dice la palabra que da techo presupuestario. Si eso fuera así, a todos los organismos les debe dar el mismo porcentaje del anticipo. No tiene por qué decir aquí el 1%, aquí el 20%, aquí el 17%, aquí el 20%. Es una cosa. No, que le vamos a subir en el alto rendimiento. El alto rendimiento es un tema. La operación de la federación en un país inflacionario. Vengan y saquen el presupuesto. Las cosas no pueden ser incoherentes, doctor. Si el presidente, doctora, si no contempla ese tema, yo no sé cuál es el empezar a Giovanni, revíseme ¿Hasta cuánto? No sé. Eso, ¿cómo le vamos a decir a un grupo así? Es un desorden. Este es una verdadera marcha. ¿Quién? Marcha y cuestión de viernes. Sí. el alto rendimiento es una cosa. No, que le vamos a subir en el alto rendimiento. El alto rendimiento es un tema. La operación de la federación. Yo tengo ¿a qué resultado se refiere? Está bien, pero si eso fuera así, a todos los organismos les debe dar el mismo porcentaje del anticipo, por supuesto. Presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, quien va a iniciar con la conferencia de prensa. Buenos días, señores presidentes de las federaciones ecuatorianas. Buenos días a la prensa ecuatoriana. De quitar ni bajar. Las cosas ya están hechas. En este momento acaba de terminar una rueda de prensa o una reunión en la zonal. Ya me había olvidado de la marcha y contramarcha. Pues vamos a volver a eso. Eso es de otra época, de otra parte de la historia del Ecuador que no queremos acordarnos. Parece que eso quiere volver. Esperemos que no. Espero que sea una mala óptica que he percibido, pero eso no debe ser. En el deporte hay una máxima que dice juego limpio. Y si tenemos un ministerio, lo menos que podemos esperar es que haga lo que dice en el deporte, juego limpio. Esto es un reclamo administrativo, como lo he dicho, pero estamos así de que ya se pelea. Y yo no tengo miedo a pelear. Yo puedo pelear todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, todo el tiempo que dure este pedido del presidente que ha nombrado a este ministro. Yo no me canso, ni me cansaré, por los deportistas, por las federaciones que se deben a nosotros y nosotros daremos a ellas, estaremos de pie de lucha para que no se nos quite lo que por derecho nos corresponde y lo que hemos entregado con tiempo cuando nos lo han pedido. Se nos ha pedido el año pasado, para el mes de octubre, que entreguemos los presupuestos. Y si a los 60, de los años 70, cuando salimos, que me tocó salir con una bandera a que nos echaran unos sucres, y el deportista ya no se denigra. Ha habido un antes y un después. Éramos participantes, ahora somos protagonistas y nos deben tratar como tales. Las federaciones maltratan, o sea que está borrando con el codo lo que han hecho con la mano. No puede ser. El dinero no entregado impacta directamente al atleta, a la razón y motivo de ser de nosotros, el atleta.
El POA de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte se lo conoce desde octubre del año anterior. Resulta inaudito que en febrero, 4 meses después, se hable un corte de recursos. Inaudito, tirado de los cabellos. No sé en qué escuela de economía se da bizarra, porque una universidad consciente no se manejan los recursos de esta manera. El recorte del dinero se nota una clara discriminación a las federaciones debido a que unas se les ha quitado más que a otras, señores. ¿Usted con qué derecho le quita a la federación? Tiene que hacer las inscripciones, que es capcionada, porque el presidente es un voluntario que responde con sus bienes por el dinero público que recibe para trabajar con los deportistas. Y encima le va a recortar. Es un voluntario, señores. Si el gobierno nacional en marzo del 2022 declaró política de Estado, no, negra, más negra que el petróleo. Tenemos el petróleo más alto, creo que está en 80, y recortamos. Pongamos la plata que nos corresponde en lo que nosotros presentamos. El recorte del Comité Olímpico es el 7%. ¿En base a qué nos analizan a nosotros? ¿Qué logro si nosotros somos un ente administrativo? Significa que nosotros ahora tenemos que ver dónde vamos a sacar el dinero para pagar la luz y el agua y la seguridad con que se cuida estos edificios y las federaciones ecuatorianas. Habrá que hacer rifa. Señores presidentes, tenemos que subir todos los escalones que necesiten para que el ministro nos reintegre estos dineros, los vamos a hacer. Yo pienso que todas las personas que están aquí y los que están escuchando esta rueda de prensa estarán de acuerdo con el deporte, no se juegue. Vaya, juegue con las bicicletas, con otras cosas, pero con nosotros no juegue. Nosotros somos gente seria, gente que vamos por logros, vamos a ir, tenemos una meta muy alta puesta para los próximos Juegos Olímpicos y con estos recortes no se puede llegar. Se pretenden unos Juegos Bolivarianos con estos recortes. ¿Qué va a pasar cuando tengan que dar 20 millones de dólares para preparación del equipo ecuatoriano? ¿Qué va a suceder? Hay que tener un poquito más de conciencia en el tema de cuando se dicen las cosas. Las redes sociales no logran medallas. El dinero que se entrega a las federaciones ecuatorianas, sí, porque los dirigentes son personas muy responsables. Así es que, por favor, María Cula, devuélvenos el dinero que nos quitaste. No traten de meternos en la olla. ¿Qué les pasa? Más respeto. Voy a leer algunos de los presidentes que nos han dicho cuánto les han recortado. Al Comité Olímpico ha tenido un 7% de recorte. Federación Ecuatoriana de Rugby 20%. Federación de Karate 20%. Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa 11%. Porque tuvimos que hacer los uniformes con dinero del exterior que nos donaron para algo tan significativo como llevar la bandera del Ecuador en el pecho. Tuvimos que traer dinero de afuera, de un organismo multideportivo, porque el Estado no lo daba. ¿Por qué no lo daba? Porque se demoró más de un año en obtener y financiar el viaje del Ecuador, de los atletas ecuatorianos. Entonces, claro, al final, tú dices, hay el remanente de $20.000, estás pidiendo lo que corresponde, que es el presupuesto de los organismos deportivos. Si necesitas todavía ni dinero ni de febrero, peor de marzo. Tu dinero no ha entregado, eso está claro. Lo que necesitamos es que diga que va a restituir el presupuesto de cada federación. Y si necesita 20 días para eso, está bien, pero ya estaremos finales de marzo y dinero no hay. Y hay que pagarle a todos. Señor presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, a través del Ministerio del Deporte
se sorprende que todavía no se nombre el comité organizador, que quién es para ellos el que debería definitivamente fijar el presupuesto para estos juegos. Están conscientes de lo que se tiene que realizar, marketing y todo lo demás, los gastos que se provienen. Sí existe preocupación en cuanto tiene que ver a la instalación de esta entidad, y para el ministro es raro que no se instale porque se pretende pagarles un sueldo cuando los que van a estar en el comité organizador son delegados de las diversas instituciones que están inmersas en este tema y que se sobreentiende que ya tienen un sueldo por ser funcionarios de estos organismos. Entonces la consulta es, ¿ustedes qué van a hacer ante esta posición del ministerio, que igual ellos estiman que el dossier que presentaron a la ODEO del presupuesto inicial es responsabilidad del COE, porque ustedes dieron el documento a la ODEO y firmaron justamente con un presupuesto inicial y ahora difiere totalmente ese presupuesto? Gracias por la responsabilidad que dice el ministro que es del COE. Entonces estamos más o menos como con el presupuesto. Lo recorta, pero él dice que sube. Esas cosas no se entienden. No es que los miembros del comité organizador van a ganar salario y que no se forma porque no hay dinero para pagarle al comité organizador. La gente del comité organizador va a ser el alcalde de la sede, el prefecto electo, el alcalde de la subsede, el propio ministro de Deportes, el presidente del comité olímpico, el secretario del comité olímpico, el tesorero del comité olímpico y el delegado de los atletas. Ya está. Pero no se puede empezar a trabajar si el ministro, es decir, si no tiene dinero ni para los atletas para que empiecen. ¿Cómo va a tener para una organización? El ministro lo entendió mal, o se lo explicamos mal, ¿correcto? Y no nos dimos a entender con fluidez. En realidad, todo lo demás está. La distorsión se inicia porque las personas, entre ellas a las que el ministro dice que no tenían competencia, pero igual se las dio, hicieron un presupuesto de 24 millones de dólares para los bolivarianos. Trajimos gente como COE, DEO de Sur, gente que ha participado incluso en la realización de los Olímpicos de Río de Janeiro, de los bolivarianos de Valledupar, de Santa Marta, de los sudamericanos de Paraguay. Todos ellos, con una persona encargada de hacer el presupuesto, un técnico, llegaron a la suma de 51 millones. Es decir, el presupuesto que nunca dio el COE, pero que sí era responsabilidad del COE, es de 51 millones. El ministro dice que él ha garantizado, que el Estado ha garantizado 24. Sí, pero que el Estado debe garantizar todo. Si no, ¿para qué pide unos juegos si no lo puede hacer? Ahora resulta que faltan 27. Pero faltan 27 porque hicieron mal el presupuesto. Ese presupuesto siempre fue 51. Algún aventurero se lo creo que eran 24. Habla de autogestión. Sí, pero el Comité Olímpico no es un organismo de autogestión. En la ley está, y en los reglamentos de la ODEO está, que es el Estado el que garantiza la participación en los Juegos Multideportivos Internacionales. Eso, señor Campaña, lo sabemos todos. Todos los que estamos en deporte sabemos eso. Informaron del nuevo techo presupuestario. Vemos y evidenciamos un nuevo recorte para el presupuesto de Caracas. Este año para Caracas, lamentablemente no pueden trabajar así. Alto rendimiento de recuperación. Pero no ha entregado, eso está claro. Lo que necesitamos es que diga que va a restituir el presupuesto de cada federación. Y si necesita 20 días para eso, está bien. Pero ya estaremos finales de marzo y dinero no hay. Y hay que pagarle a todos. Gracias. Tema nuevo bolivariano, señor presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. A través del Ministerio del Deporte se sorprende que todavía no se nombre el comité organizador, que quién es para ellos el que debería
definitivamente fijar el presupuesto para estos juegos. Están conscientes de lo que se tiene que realizar, marketing y todo lo demás, los gastos que se provienen. ¿Qué existe preocupación en cuanto tiene que ver a la instalación de esta entidad? Y para el ministro es raro que no se instale porque se pretende pagarles un sueldo cuando los que van a estar en el comité organizador son delegados de las diversas instituciones que están inmersas en este tema y que se sobreentiende que ya tienen un sueldo por ser funcionarios de estos organismos. Entonces, la consulta es, ¿ustedes qué van a hacer ante esto, esta posición del ministerio? Que igual ellos estiman que el dossier que presentaron a la ODEVO es responsabilidad del COE. Si se sale del presupuesto inicial, es responsabilidad del COE, porque ustedes dieron el documento a la ODEVO y firmaron justamente con un presupuesto inicial y ahora difiere totalmente ese presupuesto. Gracias por la pregunta. No es que yo quiera apropiarme del micrófono, de hecho no es muy fuerte las ruedas de prensa, si alguno tuviera. Pero es que el presupuesto se hizo, el presupuesto de los bolivarianos, ¿qué se hizo? Se hizo cuando el capitán Delgado no era presidente del Comité Olímpico. Entonces es una pregunta que él, aunque la sabe la respuesta, no la debería absorber. El presupuesto de los bolivarianos que se presentó, no, claro que era responsabilidad del COE, por supuesto que era responsabilidad del COE. Entonces hay que preguntar al ministro por qué lo hizo él, si era responsabilidad del COE. Quien lo hizo era el secretario, el subsecretario de la zonal de aquel entonces, que ahora ya no está, en conjunto con una federación provincial. Estos dos, que no son el COE, asumieron una responsabilidad que dice el ministro que es del COE. Entonces estamos más o menos como con el presupuesto. Lo recorta, pero él dice que sube. Esas cosas no se entienden. No es que los miembros del comité organizador van a ganar salario y que no se forma porque no hay dinero para pagarle al comité organizador. La gente del comité organizador va a ser el alcalde de la sede, el prefecto electo, el alcalde de la subsede, el propio ministro de Deportes, el presidente del Comité Olímpico, el secretario del Comité Olímpico, el tesorero del Comité Olímpico y el delegado de los atletas. Ya está. Pero no se puede empezar a trabajar si el ministro, es decir, si no tiene dinero ni para los atletas para que empiecen, ¿cómo va a tener para una organización? El ministro lo entendió mal, o se lo explicamos mal, ¿correcto? Y no nos dimos a entender con fluidez. En realidad, todo lo demás es palabra. La distorsión se inicia porque las personas, entre ellas a las que el ministro dice que no tenían competencia, pero igual se las dio, hicieron un presupuesto de 24 millones de dólares para los bolivarianos. Trajimos gente como COE, de Odesur, gente que ha participado incluso en la realización de los Olímpicos de Río de Janeiro, de los bolivarianos de Valledupar, de Santa Marta, de los sudamericanos de Paraguay. Todos ellos, con una persona encargada de hacer el presupuesto, un técnico, llegaron a la suma de 51 millones. Es decir, el presupuesto que nunca dio el COE, pero que sí era responsabilidad del COE, es de 51 millones. El ministro dice que él ha garantizado, el Estado ha garantizado 24. Sí, pero que el Estado debe garantizar todo. Si no, ¿para qué pide unos juegos si no lo puede hacer? Ahora resulta que faltan 27. Pero faltan 27 porque hicieron mal el presupuesto. Ese presupuesto siempre fue 51. Algún aventurero se lo colocará 24. Habla de autogestión. Sí, pero que el Comité Olímpico no es un organismo de autogestión. En la ley está, y en los reglamentos de los DEVO está, que es el Estado el que garantiza la participación en los Juegos Multideportivos Internacionales. Eso, señor Campaña, lo sabemos todos. Todos los que estamos en deporte sabemos eso. Entonces aquí no es que el otro problema es que la cifra de 24 no es que los Juegos cuestan 51
Yo como gobierno ecuatoriano, como tengo que atender grandes problemas como la delincuencia, la salud y la educación, solo te puedo dar 24. No, ellos calcularon mal. Ellos calcularon 24, el ministro se presenta ante el presidente de la República y le dice: señor presidente, los juegos cuestan 24. Ahora te toca decirle al presidente que te equivocaste. Pero no es que el COE ha encarecido los juegos y por lo tanto le toca al COE hacer autogestión. Eso es torcer la realidad. No sé si hay algo más que me preguntó respecto a los bolivarianos. Es decir, ya está resuelto lo de que el comité organizador ya está. El comité organizador obviamente no gana salario. De hecho, él mismo está ahí. Y este presidente. Y el presupuesto fue hecho por gente que no debía hacerlo. Con el amparo del ministro. El comité organizador es el que debe definir el presupuesto final, no ninguna entidad de... Entonces, pero es que eso no tiene razón de ser. ¿Cómo es posible que yo pida unos juegos bolivarianos para hacer en el Ecuador sin tener un presupuesto? O sea, pido los juegos, me dan la sede y de ahí nombro el comité organizador y ese comité organizador me va a decir: señor ministro, cuesta 500 millones. Eso no tiene ningún sentido. Pues eso es ir al revés, como estaba yendo al revés, diciéndole en marzo que en enero le van a recortar la plata. Bueno, les agradecemos a los señores de la prensa, a los presidentes de las federaciones ecuatorianas que nos han acompañado aquí presentes y también a través vía virtual por Zoom que se han conectado también miembros de la prensa. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre del Comité Olímpico, gracias a los que están enlazados, gracias a la prensa, gracias a los presidentes que se tomaron la molestia y que tuvieron que venir corriendo algunos de la zona. Muy buenos días a los señores medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Saludamos al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, capitán Jorge Delgado, que nos acompaña esta mañana, junto al secretario general John Zambrano y el tesorero Miguel Nasser. También saludamos a los presidentes y representantes de las federaciones ecuatorianas que nos acompañan en este día. Vamos a dar paso al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, quien va a iniciar con la conferencia de prensa. Buenos días, señores presidentes de las federaciones ecuatorianas. Buenos días a la prensa ecuatoriana que se ha dado cita a defender lo que al deporte se le ha dado y que por derecho le corresponde y no se lo puede quitar ni bajar. Las cosas ya están hechas. En este momento acaba de terminar una rueda de prensa o una reunión en la zonal. Ya me había olvidado de la marcha y contramarcha. Pues vamos a volver a eso. Eso es de otra época, de otra parte de la historia del Ecuador que no queremos acordarnos. Parece que eso quiere volver. Esperemos que no, pero que sea una mala óptica que he percibido, pero eso no debe ser. En el deporte hay una máxima que dice juego limpio, y si tenemos un ministerio, lo menos que podemos esperar es que haga lo que dice en el deporte, juego limpio. Esto es un reclamo administrativo, como lo he dicho, pero estamos así de que ya se pelea. Y yo no tengo miedo a pelear. Yo puedo pelear todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año, todo el tiempo que dure este periodo del presidente que ha nombrado a este ministro. Yo no me canso, ni me cansaré. Por los deportistas, por las federaciones que se deben a nosotros y nosotros debemos a ellas, estaremos de pie de lucha para que no se nos quite lo que por derecho nos corresponde y lo que hemos entregado con tiempo cuando nos lo han pedido. Se nos ha pedido el año pasado, para el mes de octubre, que entreguemos los presupuestos, y se ha trabajado eso de ahí. Y ahora van a decir, cuando se han hecho inversiones, cuando se han hecho gastos y situaciones, que se va a reducir
Eso es algo terrible, que no lo vamos a permitir. Vamos a exigirlo de pie como se merece. El dinero del POE es para pago de salarios administrativos entregados a entrenadores, médicos, fisioterapistas e equipos multidisciplinarios que necesitan los deportistas que integren el Team Ecuador. Por lo tanto, no se puede tocar. Si usted quiere quitarlo, quita para el 2023, el 2024, perdón, no para el 2023, porque eso ya está presupuestado. Imposible, no hay manera. Si yo contrato un empleado de mi empresa y hago esto aquí, él me demanda ante el Ministerio del Trabajo, porque eso es despido intempestivo. Bajarle el salario, porque nosotros llevamos una acción contractual, es un despido intempestivo, yo tendría una demanda laboral. Pero en el deporte, los deportistas y los dirigentes tienen que soportar esto. No lo vamos a soportar, no lo vamos a permitir y vamos a seguir luchando para que esto no se vea. En el POE se incluye la respectiva organización y tiempo de entrega, todos los eventos internacionales a los que participa en el año el Team Ecuador. No entregar los montos ya pactados también perjudica, porque no se puede viajar. Volvemos a la época de hacer rifas, hacer bingos, salir con una bandera a la calle a pedir un óvulo. Eso de los años 60, de los años 70, cuando salíamos, que me tocó salir con una bandera a que nos echaran unos sucres para que podamos ir a unos juegos. Eso es denigrante. Y el deportista ya no se denigra. Ha habido un antes y un después. Al principio, hasta las medallas de oro de Tokio, éramos participantes. Ahora somos protagonistas. Y nos deben tratar como tales. Las federaciones maltratadas, que trabajan con lo mínimo indispensable, y encima se pretende quitarles, cuando aquí hay un decreto que dice que el deporte es política de Estado. O sea, que está borrando con el codo lo que han hecho con la mano. No puede ser. El dinero no entregado impacta directamente al atleta, a la razón y motivo de ser de nosotros, el atleta. El POA de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte se lo conoce desde octubre del año anterior. Resulta inaudito que en febrero, 4 meses después, se hable un corte de recursos. Inaudito. Tirado de los cabellos. No sé en qué escuela de economía se maneja esto, tal vez en la Universidad Bizarra, porque una universidad consciente no se manejan los recursos de esta manera. El recorte del dinero se nota una clara discriminación a las federaciones debido a que unas se les ha quitado más que a otras, señores. ¿Usted con qué derecho le quita a la federación de tal deporte el 1% y a otra le quita el 25% en base a resultados? ¿Quién lo nombró usted el juez de los resultados? Los únicos que tienen que analizar los resultados son las mismas federaciones con un departamento técnico metodológico. Y por el contrario, no ha habido un año más rico en logros, aparte del olímpico, que el 2022. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Otro punto no entendible es que supuestamente las rebajas se hacen a base de resultados. Entonces me pregunto, ¿por qué no le subimos a las federaciones que más logros han tenido? Entonces alguna federación debería tener un bono. La federación que tiene campeones mundiales, campeones sudamericanos, debe haber un bono, pero a la federación, al ente que maneja todo. El deportista es una cosa. Al deportista usted le puede dar las ayudas por el plan de alto rendimiento, pero a la matriz, a la que tiene que hacer las inscripciones, que es capcionada, porque el presidente es un voluntario que responde con sus bienes por el dinero público que recibe para trabajar con los deportistas.
y encima le va a recortar. Es un voluntario, señores. Si el gobierno nacional en marzo del 2022 declaró política de Estado, no puede ser que el ministro haga quedar al presidente Guillermo Lasso mal, porque el que firma esto es el presidente Guillermo Lasso. ¿O no se enteró el ministro que declaró política de Estado el presidente de la República al deporte? Esta situación es inadmisible. El Comité Olímpico no está compitiendo, bueno, no, el ministerio quiere competir con el Comité Olímpico y no puede. Nosotros ya le llevamos años. Recién se creó los ministerios, ha habido 9 ministros y qué pena. Es mi apreciación personal. Desde que se creó el ministro han habido escándalos a cada rato. Recuerdo uno en que se comieron los cheques. Recuerdo otro que intervino 48, 47 federaciones. Y de ahí sucesivamente todas las empresas, porque conoce lo que han sido los ministerios. Cada uno de ellos tiene su historia negra. Negra. Más negra que el petróleo. Tenemos el petróleo más alto, creo que está en 80, y recortamos. Pongamos la plata que nos corresponde en lo que nosotros presentamos. El recorte del Comité Olímpico es el 7%. ¿En base a qué nos analizan a nosotros? ¿Qué logros si nosotros somos un ente administrativo? Significa que nosotros ahora tenemos que ver dónde vamos a sacar el dinero para pagar la luz y el agua y la seguridad con que se cuida estos edificios y las federaciones ecuatorianas. Habrá que hacer rifa. Señores presidentes, señores deportistas, señores del Ministerio del Deporte, no jueguen con el deporte ecuatoriano. Les voy a contar una historia que me contaban mis abuelos. Hace muchos años, en la conquista, porque nosotros no fuimos colonizados, nosotros fuimos conquistados, había la mujer del carnicero, que en las noches había llegado en un contubernio con el que estaba en la morgue, y le cortaba partes del glúteo a los muertos y se lo preparaba el esposo, se lo comían. Pero una ocasión un muerto tenía pacto con el diablo. Y el día que fue y le cortó a ese muerto el glúteo, lo preparó en su casa. El muerto se levantó y fue a la casa y dijo: Mariangula, devuélveme la carne que me comiste. Voy por el primer escalón. Mariangula, devuélveme la carne que te me comiste. Voy por el segundo escalón. Señor ministro, nosotros vamos por el primer escalón, devuélvenos la plata que nos quitaste. No lo vamos a permitir. El deporte ecuatoriano se pondrá de pie, y si tenemos que subir todos los escalones que necesiten para que el ministro nos reintegre estos dineros, los vamos a hacer. Yo pienso que todas las personas que están aquí y los que están escuchando esta rueda de prensa estarán de acuerdo con el deporte. No se juegue. Vaya, juegue con las bicicletas, con otras cosas, pero con nosotros no juegue. Nosotros somos gente seria, gente que vamos por logros. Vamos a ir, tenemos una meta muy alta puesta para los próximos Juegos Olímpicos. Y con estos recortes no se puede llegar. Se pretenden unos Juegos Bolivarianos con estos recortes. ¿Qué va a pasar cuando tengan que dar 20 millones de dólares para la preparación del equipo ecuatoriano? ¿Qué va a suceder? Hay que tener un poquito más de conciencia en el tema de cuando se dicen las cosas. Las redes sociales no logran medallas. El dinero que se entrega a las federaciones ecuatorianas, sí, porque los dirigentes son personas muy responsables. Así es que, por favor, Mariangula, devuélvenos el dinero que nos quitaste. No sé
ver si los señores de la prensa tengan alguna pregunta para poder realizar. Por favor, si se pueden ubicar adelante, porque tenemos a presidentes de las federaciones de otras que se encuentran en otras provincias a través del Zoom, para que puedan escuchar también el cuestionamiento. ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo está? Buenos días. Capitán, hace unos momentos nada más el ministro, en conversación con algunos presidentes de algunas federaciones, no de todas obviamente, manifestó y les explicaba en una mesa técnica de que 73 millones terminó el presupuesto del 2022, 73 millones inicia el presupuesto 2023 y que irá aumentando y que esperan que sea hasta 80 millones. Por favor, si es que nos pueden aclarar desde su posición cómo reciben esto, porque en teoría se entiende, o de parte de ustedes entienden, de que van a reducirlo, sin embargo, desde el Ministerio dicen todo lo contrario. Ya no creo nada. Ver para creer. Cuando ese dinero esté reintegrado podremos conversar. Pero ya perdió la credibilidad. Hace rato que perdió la credibilidad conmigo. No sé si con ustedes, pero conmigo ya no le creo ni el saludo. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. El ministro del Deporte se muestra sorprendido primero por esta rueda de prensa, porque indica que debió haberse consensuado con ellos, se debe haber dialogado para él explicar a cada una de las instituciones. Él manifiesta que no todas las federaciones ecuatorianas por deporte han sufrido la baja en su presupuesto, la Federación de Atletismo, lucha entre algunas. Al contrario, tienen incremento en sus valores y las otras parten con una determinada cifra y esa se va a ir aumentando a través del tiempo. Él estima que ha faltado por parte del Comité Olímpico de las Secretarías del Deporte la voluntad de conversar. Aparte de aquello, indica que esto es politizar el deporte en estos duros momentos que está viviendo el Ecuador. Gracias, presidente. El problema que vive el Ecuador no es problema del Comité Olímpico ni los presidentes, ni los que estamos aquí sentados. Es un problema que se lo han buscado ellos. No traten de meternos en la olla. ¿Qué les pasa? Más respeto. Voy a leer algunas de los presidentes que nos han dicho cuánto les han recortado. Al Comité Olímpico ha tenido un 7% de recorte. Federación Ecuatoriana de Rugby 20%, Federación de Karate 20%, Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa 11%, Federación Ecuatoriana de Softball 27%, Federación Ecuatoriana de Deportes Subacuáticos 20%, Federación Ecuatoriana de Gimnasia 15%, Federación Ecuatoriana de Ciclismo 10%, Federación Ecuatoriana de Bolos 20%, Federación Ecuatoriana de Taekwondo 15%, Federación Ecuatoriana de Fisicoculturismo 15%, Federación Ecuatoriana de Squash 12%, Federación Ecuatoriana de Baloncesto 20%, Federación Ecuatoriana de Esgrima 20%, Federación Ecuatoriana de Bádminton 20%, Federación Ecuatoriana de Triatlón 13%, y así sucesivamente algunas federaciones no nos han hecho llegar, pues hay otras que no han sufrido recortes, pero es en buena hora que no les hayan recortado. Sus razones y motivos tendrá el Ministerio para entregar esos recursos. Buen día a todos. Presidente, de acuerdo al Ministerio del Deporte, ellos hablan de un presupuesto inicial que puede ir aumentando, que a diferencia de lo que ocurría antes, que se entregaba los recursos, el 100% de entrada, y que al final del año tenía que cada federación ejecutarlo, la idea es entregar un presupuesto inicial y a medida que se vayan cumpliendo objetivos, se vaya trabajando, se puede ir incrementando esta situación. Y hablan de federaciones que llegan al 50% de la ejecución. Algunas federaciones, incluso me parece que el Comité Olímpico, no sé si tuvo un remanente en relación al presupuesto del año pasado, de recursos, lo que buscan es evitar eso y de esa manera pedir al Ministerio de Finanzas que inyecte más recursos al deporte nacional. La postura de ustedes sobre esta nueva metodología que está tratando de poner el Ministerio del Deporte. Gracias.
buenos días. No es cierto, porque en realidad nunca pasó, que se le entrega a las federaciones todo el dinero que se va a gastar en el año al inicio del año y que al final se haga las cuentas. Lo que se entrega al inicio del año, y a veces más tarde que al inicio, casi siempre, es el techo presupuestario. Y cada vez te va llegando a las cuentas de cada federación y organismo deportivo el dinero planificado. Ocurre que en un ministerio cada vez más lleno de trabas, si tú no acudiste a X torneo y quieres ir al torneo Y, de pronto ellos te responden que no. De pronto te responden que no. Y que ese dinero ya no lo puedes usar. Si ese dinero equivale al 10% del presupuesto, a final de año te dicen, no has ejecutado el 100%, sino el 90%. Sí, pero tú te negaste a que yo lo ejecute. O sea, esa situación nos pasa a diario, a cualquier presidente de lo que está. Hay 25 presidentes acá, pues, entre conectados y presentes. A cualquiera le preguntas y a todos les ha pasado lo mismo. Nadie está, de lo que estamos aquí no estamos mintiendo al respecto. Los remanentes, te voy a poner un ejemplo. Claro que hubo un remanente, supongamos, en uniformes en los Juegos del Ciclo Olímpico del año anterior, porque tuvimos que hacer los uniformes con dinero del exterior que nos donaron para algo tan significativo como llevar la bandera del Ecuador en el pecho. Tuvimos que traer dinero de afuera, de un organismo multideportivo, porque el Estado no lo daba. ¿Por qué no lo daba? Porque se demoró más de un año en obtener y financiar el viaje de los atletas ecuatorianos. Entonces, claro, al final, tú dices, ¿hay el remanente de $20,000? Sí, porque ya los 20,000 de los uniformes no me los gasté, no por culpa mía, sino porque tuve que obtener de otra fuente. Pero lo más peligroso de todo esto es que existe un discrimen. Todos debemos tener la misma, ser medidos con la misma vara. ¿Por qué al presidente le quitan el 20, al presidente el 15, al presidente el 25? ¿En base a qué? ¿Por qué al Comité Olímpico el 7 y por qué a una federación que no compite el 1? ¿Y por qué a los que han tenido los mejores logros no se les aumentó? Porque una cosa es decir, se les ha aumentado, otra cosa es que existe el registro de aquello. Y eso es lo que hablaba el presidente, la confianza se la gastó. Nosotros queríamos que se gaste el dinero en el apoyo del deporte y lo que ha terminado gastando es la confianza. ¿Preguntas? ¿Alguna otra inquietud por parte de los miembros de la prensa? Fran Maridueña. Buenos días, presidente, señores de la mesa y los colegas. Me parece que hay una contradicción entre lo que dice el ministerio y la realidad de los organismos deportivos. Ustedes están demostrando con números y con porcentajes una realidad preocupante y el ministro dice que no hay ningún reporte y que es más están aumentando los porcentajes. ¿Cuál va a ser la acción o la actitud? Es la pregunta ahora. ¿En qué momento se van a confrontar estas realidades? Que yo sí tengo clara la figura. ¿En qué momento se va a sentar la estructura del deporte a exigir sus derechos, porque los consagra la Constitución y los organismos internacionales como la UNESCO, al cual el Ecuador está registrado inscrito? ¿Cuál es la actitud y la acción que se va a tomar ahora, en este momento? Bien,
exigir lo que por derecho nos corresponde y a través de los logros deportivos nos los hemos ganado con sangre, sudor y lágrimas. No pueden quitarle al deportista, al dirigente y al movimiento olímpico algo que se ha ganado con ese esfuerzo. Lo vamos a exigir porque nos lo deben. Así es que no sé qué va a hacer el ministro para cumplir. La pelota está en la cancha de él. Recuerde que con todo lo que está haciendo le pueden caer amparos constitucionales, porque hay ciertas cosas que no están correctamente y que las ecuatorianas en su momento considerarán si pondrán o no un amparo constitucional al ministerio. Tengo otra pregunta. Le preguntaba hace unos minutos nada más al ministro cuáles eran las acciones que ellos iban a tomar ante la postura de las federaciones, conociendo esta rueda de prensa, conociendo el malestar que hay. Y él hablaba de reuniones individuales con los presidentes de federaciones y con el mismo Comité Olímpico, el que dice que lo ha convocado a varias reuniones y que no han atendido. Le pregunté algo muy importante sobre eso. Plazo, ¿cuánto tiempo va a dar? Él decía, él espera en 20 días haberse reunido con todas las federaciones. Desde el Comité Olímpico y las presidentes de federaciones aquí presentes o conectados, ¿van a acudir a estas reuniones o simplemente la acción es pararse firmes y decir cumpla con lo que nosotros estamos exigiendo? Gracias. Las dos cosas. Hay que ir, escuchar, pero lo que pasa es que promete, promete y promete. Y a la larga se llama por teléfono aquí, quedamos en una reunión y ahí me entero que han tomado otra actitud. Ya han resuelto lo que me llamaron para resolver o para conversar o para ver la viabilidad. Entonces parece que no hay muy buena coordinación en ese tema y eso lo va a explicar mejor el secretario, que es el que lidia con estas llamadas. Sí, bueno, complementando lo que dice el presidente, de lo que se trata es de que se cumpla con lo que se debe cumplir. Y si el ministro quiere 20 días, yo imagino que los presidentes de federaciones que están aquí y los otros que están conectados le darán esos 20 días, pero no necesariamente para reunión. Estamos aquí sentados pidiendo lo que corresponde, que es el presupuesto de los organismos deportivos. Si necesita 20 días para entregar el techo presupuestario, porque es dinero, estamos en marzo y no hay todavía ni de enero ni de febrero, peor de marzo. Entonces, el deporte está creciendo y le da